Buenos días, estimados doctores. Vamos a continuar con el segundo tema de este módulo de hernia incisional. Hoy vamos a hablar del cierre de la pared abdominal, los diferentes tipos de mallas y una parte del uso de mallas profilácticas. Para esta presentación declaro no tener conflictos de interés. Y como lo hemos venido explicando, este es el segundo tema de este capítulo, al cual daremos continuidad los siguientes martes. Esta imagen representa la era preanestésica. Se puede observar en el lado izquierdo el cirujano muy orgulloso de su cirugía en esa época, la hernia inguinal, donde realizaban orquiectomía, y en este caso bilateral, en este caso unilateral. Y en esa época eran más los anestesiólogos, ¿sí?, que el cirujano. Le daban una anestesia enzimática, obsérvese muchas personas acá tratando de coger el paciente y el cirujano haciendo su mejor esfuerzo por realizar la técnica. Eso en el año 1550. En cuanto a la hernia incisional, ya hemos hablado algo de esto, es que es una complicación más frecuente de la cirugía abdominal abierta, una incidencia hasta el 20% en el mejor de los casos, y en los pacientes con alto riesgo, casi que la mitad de estos pueden presentar una hernia incisional. La reparación de esta hernia tiene una recurrencia hasta del 45%, y en Estados Unidos se realizan aproximadamente 2 millones de laparotomías anuales, de las cuales presentan hernias incisionales 100.000 casos anuales. O sea que no es nada despreciable la cifra. Cuando hablamos del cierre de la pared abdominal, se deben de tener en cuenta de unos factores, ¿sí?, de riesgo que van a afectar este cierre. A pesar de que es uno de los procedimientos más frecuentes, pues muy frecuente, hay unos factores que no son controlables relativamente, puede decir que no son controlables. De esto depende patologías previas del paciente como diabetes, mellitus, cáncer, infección de la herida quirúrgica, estado nutricional previo, la obesidad y el tabaquismo están asociados a hernia incisional, laparotomías previas, el uso de esteroides. Y hay unos factores controlables que podemos modificar nosotros como cirujanos, y es la parte de la técnica quirúrgica, ¿sí? Tanto al momento de realizar el cierre, el tipo de cierre que realiza, cómo lo hace y el material que utiliza para este cierre. Este cierre de la pared abdominal ha sido en muchas ocasiones llamado de forma tradicional o por escuela, se realiza un cierre, ya que aún existe controversias de cómo realizar un mejor cierre, ¿sí? Y de ese cierre va a depender que el paciente presente una dehiscencia de la pared, ¿sí? Ya sea que la sutura se rasga el tejido por exceso de presión al momento de realizar un nudo, ¿sí? Ya sea cuando el paciente presenta respuesta inflamatoria posterior al trauma quirúrgico, infecciones asociadas en la herida quirúrgica, fragmentación de la sutura quirúrgica que nos pueden llevar a dehiscencia de esa sutura, o que simplemente se aflojen los nudos y va a presentar una dehiscencia en esa pared. Cuando hablamos de ese cierre, entonces tenemos que recordar estas fases de la cicatrización. Como en todos los tejidos, es igual estas fases, pero en la aponeurosis requiere un poco más de tiempo, ¿sí? Para resumirles, son 3 las fases. Esa primera fase inflamatoria que va a tardar los primeros 4 días, donde la herida quirúrgica no tiene una fuerza intrínseca, ¿sí? O sea que el afrontamiento de sus bordes va a depender básicamente de la sutura, del nudo que usted le ha realizado. Después de esa primera fase, viene esa fase de proliferación que se va a extender hasta la tercera semana,
y en esta fase ya hay depósito de colágeno y la sutura, esa herida quirúrgica, comienza a tener una fuerza intrínseca, ¿sí? De un 15 a un 20%. Después de esta fase de proliferación viene ya la fase de maduración, que es muy variable en diferentes individuos. En algunos textos describen que esta fase de maduración es continua, después, o sea, dura toda la vida, pero en promedio se extiende después de la tercera semana hasta los 12 meses, y en esta fase el entrecruzamiento y la remodelación de fibras es la principal actividad que se presenta. Entonces, en esta fase, después ya del segundo mes aproximadamente, esa herida quirúrgica ha adquirido una fuerza intrínseca a cerca de un 60 o un 80%, como lo describe en esta diapositiva. La ganancia de esa fuerza es muy rápida hasta el segundo mes. Sí, obsérvese que en el primer mes la herida toma una fuerza hasta un 60%, y en el segundo mes la fuerza de esa herida quirúrgica va a ser hasta del 80%. O sea que en esta época, en esta fase ya, al segundo mes, usted prácticamente no va a necesitar del hilo quirúrgico, de la sutura quirúrgica, porque ya la herida va a tener la fuerza suficiente para tener afrontados los tejidos. Después ya lo que viene ya es el proceso de remodelación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la técnica ideal? ¿Sí? Aquella que sea fácil de realizar, que sea rápida, que sea fuerte y confiable, ¿sí? Y en el paso del tiempo, los cirujanos han tratado de buscar cuál sería esa mejor técnica, ¿sí? Hay mucho escepticismo por parte del gremio de acuerdo a diferentes técnicas ya nombradas en la literatura, pero en los últimos, puede decirse, 10 años ha habido una luz, y las diferentes sociedades, como la Sociedad Europea de Hernia, nos ha mostrado, así como la clasificación para unificar términos, también nos ha mostrado una forma, una técnica que tiene evidencia y que se debería utilizar porque ayuda mucho al cierre de estos tejidos y evita hernias incisionales. Este es un último artículo publicado en el año 76, y aquí lo que tratan de describir es que cuando usted está haciendo un cierre de una herida quirúrgica, está formando unas figuras geométricas, ¿sí? Como unos triángulos isósceles, en los cuales aquí lo describen como un punto del lado A al otro extremo T, y nuevamente retorna a B, y le dan un diámetro transverso, ¿sí? Póngale cuidado a este diámetro que lo describen como D, y entonces, dependiendo de este diámetro, van a haber variables que van a depender de esa integridad, de esa sutura. Ya lo voy a explicar mejor. ¿Qué sucede? Que han notado, y en este artículo lo describieron, que cuando el paciente presentaba distensión abdominal, ya sea principalmente por ilio, esa herida quirúrgica presentaba un alargamiento en su longitud hasta del 30%, ¿sí? Entonces, aquí utilizan tres modelos. En un modelo realizan una sutura conservando una relación de la longitud de la sutura con el tamaño de la herida 4:1, o sea, utilizan 4 veces más el tamaño de la herida para cerrar con prolene o con la sutura quirúrgica. Entonces, es decir, si tienen una herida de 10 centímetros, utilizan 40 centímetros de sutura quirúrgica para hacer el cierre, ¿sí? En esta ocasión, el diámetro transverso, ¿sí? En la figura A fue de 1.94, y cuando terminaron de cerrar la herida de 10 centímetros,
fue una relación más o menos de 4:1, ¿sí? Se gastaron 40 centímetros en una herida de 10 centímetros. En esta figura B, utilizan un diámetro transverso de 0.87, o sea que una relación de longitud de sutura con respecto a la herida de 2:1, gastaron 20 centímetros en una herida de 10 centímetros. Y en este último gráfico C, utilizan un diámetro transverso, ¿sí? O sea que es el ancho como tal de ese nudo, de 0.4 centímetros. ¿Qué sucedió cuando sometieron a distensión esa pared abdominal, ese tejido? Aumentó un 30% ese tamaño de la herida y encontraron que en el gráfico A, en el sujeto A, ese diámetro transverso disminuyó de 1.94 a 1.89, ¿sí? La relación continuaba de 4:1, ¿sí? Y como tal el tamaño de la herida aumentó de 10 a 13 centímetros. En el sujeto B, obsérvese que ese diámetro transverso disminuye de 0.87 a 0.76, ¿sí? Y en el gráfico C, ese diámetro transverso se tiende a perder, ¿sí? ¿Esto para qué lo traigo? Porque encontraron que a medida que usted, utiliza una sutura más corta, más pequeño será el diámetro transverso y mayor será la tensión ante el estiramiento. Por eso encontraron que la relación de ese tamaño de la sutura con respecto al tamaño de la herida, el ideal es que sea 4:1 para mantener la tensión de la sutura y el tejido en un mínimo. En esta gráfica muestran que después de someter a distensión al paciente, cuando usted sostiene una relación de 4:1 o 5:1, el factor tensión no se va a modificar mayormente, pero cuando usted tiene una relación de tensión de 2:1, obsérvese que la tensión es alta, casi que hasta del 20%, y si es menor a esta relación, va a ser mucho más alta esa tensión. En este metaanálisis, lo que tratan de corroborar es esa información previa que ya tenían. Se fue publicado en el 2002 y comparan, el seguimiento fue aproximadamente durante un año, comparan diferentes materiales, tanto absorbibles como no absorbibles, y lo hacen con una relación mayor de 4:1 en cuanto al tamaño de la sutura y la herida, y menor a 4:1, y en este otro estudio una relación mayor de 6.2:1. Entonces, ¿qué encuentran? Que en cuanto a la dehiscencia de la herida, fue prácticamente no significativa cuando utilizaban las diferentes relaciones, pero en cuanto a la incidencia de hernia incisional, ¿sí? A la presencia de hernia incisional, fue mucho mayor cuando se utilizó la relación menor a 4 que cuando utilizó la relación mayor a 4, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando utiliza una relación mayor de 6.2, fue menor la hernia incisional que cuando utilizaron una relación de sutura menor a 4. En cuanto a la infección de la herida quirúrgica, fue mayor en el grupo que utilizó mayor sutura, o sea que una relación mayor a 4, ¿sí? De 6.2. En cuanto al uso de materiales, no hubo diferencias entre utilizar suturas absorbibles y no absorbibles, y la sutura no absorbible se asoció con más dolor en la herida y más granuloma, ¿sí? Esa sutura no absorbible. Entonces, acá en este estudio se puede observar que la relación mayor a 4:1 es lo que más beneficia al momento de cerrar esa pared abdominal. Otro tema interesante son los nudos, ¿sí?
Y las guías y la mayoría de los estudios hablan de esos nudos autobloqueantes, ¿sí? Estos permiten que no se deslicen, ¿sí? O sea, permiten un deslizamiento inicial y se bloquean inmediatamente, ¿sí? No se van a soltar. Son más pequeños que los nudos convencionales y esto lo determinaron a través de un estudio donde sometieron a diferentes fuerzas de tensión un nudo autobloqueante con un nudo realizado, un nudo cuadrado convencional. Encontraron que por fotografía microscópica habían unos espacios entre esos nudos cuadrados y esos espacios, cuando usted sometía a tensión esa sutura, generaba debilidad, ¿sí? Se debilitaban y disminuían esa resistencia en la sutura, hasta de un 40% en el nudo convencional, y en el nudo autobloqueante la resistencia se reducía en un 5 o un 10%. Entonces hay una diferencia significativa cuando hacemos los nudos, ¿sí? Aunque esto es algo escéptico, los cirujanos, algunos se tornan escépticos cuando uno menciona este tipo de nudos, pero es lo que nos está mostrando la literatura. En este lado se observa el nudo de Aberdeen, ¿sí? Este superior, y acá el nudo de Fisher, que es con el cual se debe terminar la sutura. Entonces siempre se debe utilizar el nudo de Aberdeen para iniciar esa sutura, ese cierre de esa pared, y finalizar con el nudo de Fisher o de abuelita o de pescador, como lo menciona. Entonces, ahí lo vuelvo a repetir para los que lo alcanzaron a ver. Como dicen, un refuercito. Bueno, entonces hasta este momento ya no hay duda de que la relación entre el tamaño de la sutura con respecto a la herida debe ser mayor a 4, pero en este ensayo
controlado aleatorizado publicado en el 2009, lo que tratan es de preguntarse, está bien, ya la sutura tiene que ser larga, pero ¿qué sucede si yo le coloco esos puntos grandes, fortachones, como siempre lo he hecho, o le coloco puntos más pequeños, y los pequeños lo definen como de 5 a 8 milímetros al borde de la herida, y esos puntos grandes que sean mayor a 1 centímetro al borde de la herida? Entonces encontraron que en cuanto a la dehiscencia de la herida, como tal, no hubo una diferencia estadística significativa, pero cuando valoran la parte de la infección en el sitio quirúrgico, observan que hay una mayor proporción de pacientes cuando, con infecciones cuando se utilizan puntos grandes, ¿sí? Lo mismo en la hernia incisional, ¿sí? Los puntos grandes, esos puntos carnudos, como lo llaman algunos, están más asociados a hernia incisional que los puntos pequeños, ¿sí? Y usted se preguntará, ¿pero por qué sucede esto? Ya lo vamos a ver. Entonces, ellos utilizaron sutura monofilamento absorbible, y lo que recomiendan es evitar esa alta tensión en la línea de sutura, ¿sí? Entonces, cuando usted decide, considera, no, pues tengo mucha tensión en la línea de la sutura, cuando usted, a medida que va cerrando, usted ya no observa la sutura, o sea, se ha perdido en medio de los tejidos, porque está generando mucha tensión. Póngale cuidado a eso. En cuanto a los puntos transversos colocados de 5 a 8 milímetros del borde de la herida, son los que recomienda este estudio, y el índice de ese tamaño de la sutura con respecto a la herida menor a 4 se asoció a 3 a 4 veces mayor del riesgo de hernia incisional. Este es un ensayo controlado aleatorizado, ¿sí? Fue realizado con cerca de 800 pacientes. En cuanto a ese cierre de la pared, cuando nos preguntamos cierre por planos o cierre en masa, entonces lo que encuentran es que no hay diferencias en cuanto a la hernia incisional. Se utiliza cierre solamente de la fascia a que se utiliza un cierre en masa, ¿sí? Pero sí hay mayor cantidad de granulomas en las suturas que se utilizan por planos, ¿sí? Por planos que utiliza tanto la fascia, el peritoneo, algunos que utilizan cerrar la fascia anterior, luego la fascia posterior, luego el peritoneo. Entonces, cuando utiliza usted ese cierre por planos, genera más granulomas. No hay diferencia si utilizar solamente cerrar la fascia, o sea, en masa de la fascia. En cuanto a hernias incisionales, no hay diferencias, pero sí hay mayor granuloma cuando cierras por planos. Y cuando haces el cierre de masa como tal, y se entiende masa en este estudio, que toma tanto la fascia anterior, el músculo y la fascia posterior, ¿sí? O a que solo cierres la aponeurosis, encontraron que habían diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre de solo la aponeurosis, y esto lo evidenciaron porque cuando usted cierra cuando coloca esos puntos bien carnudos, como lo llaman, resulta que usted está cogiendo ese tejido y esas fibras musculares se tienden a separar con las fuerzas intraabdominales generadas por el paciente, y a medida que esos músculos se comienzan a distender, ¿sí? El nudo se comienza a aflojar, y al aflojarse presenta hernia incisional después de los 3 meses, ¿sí? Que es como el promedio en la época en que presentan las hernias incisionales. Entonces, a diferencia de cuando usted utiliza solo un cierre de la aponeurosis, cierras aponeurosis, esta no se va a distender, no se va a volver más laxa con respecto al músculo, esta va a permanecer igual. Por lo tanto, la hernia incisional es menor en este grupo de pacientes. Entonces, la puntada clásica de cierre masivo utilizado durante décadas, muchos dicen, pues la tasa de dehiscencia de la herida es igual, pero curiosamente hay una mayor tasa de hernias incisionales, ¿sí?
O sea, usted ahí en el posoperatorio inmediato y en los primeros 30 días, usted tal vez no encontró una diferencia en estos pacientes. Usted le hizo el control a los 15 días después de operarlo y encuentra que la herida va bien. Pero resulta que en promedio a los 3 meses es cuando le comienzan a presentar, desde los 3 meses hasta los 2 primeros años, van a presentar hernias incisionales. Es el tiempo en el cual presentan hernias incisionales esos pacientes y por eso usted tal vez no lo logró diferenciar. Por eso son diferentes tipos de suturas que utilizan, tanto aquí utilizan suturas absorbibles, no absorbibles. Y este es otro metaanálisis en cuanto al cierre de la pared y lo que tratan de comparar es la sutura continua de absorción rápida con la no absorbible, ¿sí? Esto encontraron que había diferencias significativas en cuanto a la hernia incisional cuando era mayor la hernia incisional cuando utilizaba sutura de absorción rápida, ¿sí? Comparada con la no absorbible. Y eso tiene una explicación, pues porque las suturas de absorción rápida en el primer mes usted ya no va a tener fuerza tensil. Y recordemos que, como lo miramos en las primeras diapositivas, la fuerza intrínseca como tal de la herida, de esa herida quirúrgica, va a ser aceptable a partir del segundo mes. Por eso una sutura de rápida absorción no le va a servir, no lo va a sujetar adecuadamente esos tejidos y no va a poder afrontar los dos bordes de la herida quirúrgica y va a presentar mayor hernia incisional. En cuanto a la dehiscencia de la herida, no hubo diferencias significativas. La infección de la herida tampoco, pero la formación de granuloma sí fue mayor con la sutura no absorbible, ¿sí? En ese caso prolene, y el dolor de esa herida también es mayor con la sutura no absorbible. En este otro grupo compararon esas suturas de absorción lenta con suturas no absorbibles. Y entonces, en cuanto a la hernia incisional, no hubo diferencias. Utilizar PDS o Prolene, no hubo diferencias en cuanto a hernia incisional. Tampoco diferencias en la dehiscencia de esa herida, ¿sí? Tampoco en cuanto a infección de la herida quirúrgica, pero sí hubo mayor tasa de granulomas en los pacientes que se les cerró la cavidad abdominal con sutura no absorbible, al igual que dolor abdominal mucho mayor en los pacientes que se cierra la cavidad abdominal con sutura no absorbible. Entonces, este es un estudio pues, que nos indica, hombre, usted comienza a cerrar esa pared abdominal con sutura en lo posible monofilamento absorbible, no utilice Prolene o sutura no absorbible, puesto que este se asocia a mayor tasa de granulomas y dolor en la herida quirúrgica. En este otro grupo, cuando comparan las suturas de absorción rápida con la absorción lenta, ¿sí? La sutura de absorción rápida presenta mayor hernia incisional. No hay diferencias en cuanto a la dehiscencia de la herida y la infección de la herida quirúrgica, tampoco en la formación de granulomas y dolor abdominal, pero sí va a haber mayor incidencia de hernia incisional, ¿sí? Y en cuanto a sutura interrumpida de absorción rápida versus no absorbible, no hubo diferencias estadísticas significativas en cuanto a hernia incisional, infección y dehiscencia de la herida, pero sí mayor granulomas, lo mismo con la sutura no absorbible. O sea, esa sutura interrumpida de absorción rápida, esos puntos fueron realizados pues, puntos separados. En cuanto a utilizar monofilamento o multifilamento absorbible, o sea, un PDS o Bicril, no hubo diferencias estadísticas significativas. Tampoco lo hubo cuando compararon los diferentes tamaños entre 2, 0, 1, 0 o 0. Entonces, en cuanto a las recomendaciones que genera este grupo europeo es que en cuanto a la técnica de cierre, idealmente utilizar una sutura continua con monofilamento de absorción lenta en una sola capa de la aponeurosis, puntos pequeños con un índice de sutura, de longitud de sutura y longitud de herida
al menos 4:1 y no cerrar el peritoneo aparte. Considerar el uso de la malla profiláctica en pacientes de alto riesgo, que ya mencionamos, y cerrar defectos de trocar cuando son trócares de 10 milímetros o más. ¿Sí? Y lo que tratan es disminuir el tamaño de ese trocar, del tamaño de esa herida, a que sea al menos 5 milímetros. Esa primera parte del cierre de la pared, ahora vamos con el uso de las mallas. ¿Cómo funcionan estas mallas? Ya lo habíamos descrito en la clase previa, pero lo que muestran es que el peritoneo es distensible, ¿sí? Y lo que hace la finalidad de esta malla es reforzar ese peritoneo, ¿sí? Creo que de los avances en los últimos 50 años fue el advenimiento de este material protésico que ha cambiado la forma del manejo de las hernias. Anteriormente las hernias eran realizadas con tensión, ¿sí? Y esto generaba mucho dolor y mayor tasa de recurrencias. Cuando salieron las mallas, se utilizó ya la técnica y el gol estándar hoy en día es ese cierre sin tensión, esa herniorrafia sin tensión, ¿sí? Y lo que tratan es de reforzar, ¿sí? En el caso de la hernia inguinal, esa pared posterior del canal inguinal, reforzar esa fascia transversalis. Y en el caso de las eventraciones de la hernia incisional, reforzar también esa fascia, ¿sí? En este caso, idealmente aquí comparan una malla, en este caso estamos viendo una malla online que está sobre la aponeurosis, ¿sí? Y acá observamos una malla que se encuentra sublime, o sea, debajo de la aponeurosis, antes del peritoneo. Entonces, cuando comparamos estos dos, si dejamos una malla sobre la aponeurosis, esa presión intraabdominal van a actuar sobre la zona de menor tensión, perdón, de mayor debilidad, ¿sí? Entonces las fuerzas van a actuar sobre la área de mayor debilidad y va a presentarse fácilmente una hernia incisional. A diferencia de que si colocamos esa malla debajo del músculo, por detrás de la fascia, entre el peritoneo y la fascia, va a reforzar ese peritoneo y de esta manera se van a distribuir todas las fuerzas, ¿sí? Sobre la cavidad abdominal. Y esto basado en este principio de Pascal, que ellos mencionan: a mayor área, menor presión por unidad de área, o sea, a mayor área, aquí tenemos una área mayor, se distribuye sobre toda esa área, entonces va a haber una menor presión sobre esta unidad de área, y a menor área, o sea, en este caso, mayor presión por unidad de área. Eso es como cuando usted se para sobre un clavo, ¿sí? Ese clavo va a tener una menor área, por eso va a generar mayor presión sobre su pie, a diferencia que si usted se para sobre una lata de cerveza o sobre otro recipiente mucho más ancho, un balde puede ser, no va a generar dolor y va a tener menor presión. Entonces, este principio ha generado que se utilice la plastia libre de tensión. Hoy en día es como el gol estándar en el manejo de las hernias, ¿sí? Y cuando hablamos del ideal, entonces el ideal muy difícil encontrarlo, y lo mismo sucede en las mallas. Aquí describen unos criterios que, pues, muy conocidos, difícil a veces encontrar una malla ideal, ¿sí? Dentro de esto está que sea inerte, monofilamento, los poros, la resistencia, que sea económica, que no genere tanta reacción. Pero en términos generales, tal vez no hay una malla ideal aún creada. Siempre se debe individualizar cada caso para, dependiendo de eso, definir qué malla le voy a colocar a un paciente y cuál sería su mejor provecho en ese paciente. Entonces, esa malla va a generar una interacción con el paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que al final del día lo que
interesa en el paciente es la calidad de vida, ¿sí? Ese material, esa malla tiene material químico y estructural que genera interacción en los tejidos, ¿sí? Hay una respuesta tisular y muchas veces eh, terminamos generando dolor posoperatorio, dolor crónico por una reacción intensa a esa malla, ¿sí? Y esa respuesta es muy variable, va a depender del paciente. Usted puede colocar una misma malla, la misma técnica quirúrgica, la puede hacer el mismo cirujano, pero va a encontrar respuestas diferentes, así como cuando uno cierra la piel, la herida quirúrgica en una piel. Va a generar unos pacientes granulomas, ¿sí? Otros que cicatrizan muy bien. Entonces lo mismo sucede con las mallas. Tal vez de los materiales más antiguos, como el polipropileno, que fue nombrado en este primer artículo en el 58, ¿sí? Dan la característica de que es monofilamento, inerte, biocompatible, resistente a la infección y es costo eficiente. En esa época, pues era como lo mejor que pudo haber desarrollado la industria. Sin embargo, hoy en día tenemos ese mismo polipropileno, pero también otras mallas y otros tejidos que a través de la biotecnología han podido desarrollarse. Entonces, obsérvese en esta diapositiva que esa malla tradicional, ¿sí? Tiene, que es de polipropileno, de 10 por 10 centímetros, cuando se abre completamente, tiene un tamaño casi de 50 metros, ¿sí? Y esa malla de 30 por 20 centímetros, obsérvese cuando se abre completamente, casi 300 metros. Entonces, es mucho material, ¿sí? Es mucho el material protésico que se ha estado utilizando para hacer el cierre de un defecto y la finalidad como tal es reforzar ese peritoneo. Entonces, ¿cómo disminuiría uno de peso a esa malla? ¿Sí? Porque de acuerdo al peso vamos a clasificar que sean de alto peso, de mediano o bajo peso de esa malla. Entonces, la forma para poder uno disminuir ese gramaje es disminuyendo el diámetro de esos filamentos, hacerlos más delgados, más finos, y aumentando el diámetro de esos poros que sean más anchos, o sea, los orificios, los huequitos que sean mucho más anchos. De esta manera, a medida que aumenta el tamaño de esos poros, va a disminuir el peso de la malla y en los estudios muestran que se ha observado una reducción de esa fibrosis intraporo, que es lo que generan. Aquí se puede observar una malla Marlex clásica con polipropileno convencional, tiene 180 gramos, un poro de 75 micras, ¿sí? Y en esta se observa una malla con polipropileno de bajo peso, Optilene, y mire el peso que es de 60 gramos con poros mucho más amplios. Y esa amplitud en el poro, la disminución del filamento, hacen que disminuya el tamaño, el peso de esa malla. De esta manera también va a disminuir esa reacción, esa fibrosis tan intensa que genera este material protésico. En cuanto a la clasificación de estas mallas, no hay como tal una clasificación estándar en la literatura. Existen muchos tipos de clasificaciones, pero este se utiliza mucho dependiendo del peso. Podemos hablar a grandes rasgos que son mallas de peso reducido, cuando el peso es menor de 60 gramos por metro cuadrado, o una malla pesada que sea mayor de 80 a 90 gramos por metro cuadrado, que son mallas pesadas. Y ya tenemos peso medio de 40 a 60 gramos, o ligera, ultraligera si es menor de 30 gramos por metro cuadrado. Dependiendo de ese peso, aquí tenemos una malla polipropileno de alto peso, de mediano peso y de bajo peso,
¿sí? Dependiendo de ese peso va a ser la respuesta inflamatoria y el depósito de colágenos. Aquí se observa en este corte histológico, en asterisco, las fibras de polipropileno y estos son los orificios, y entre orificio y orificio el depósito de colágeno, ¿sí? El depósito de colágeno en forma azul celeste, de color azul celeste. Cuando tenemos una malla de polipropileno de mediano peso, obsérvese que el depósito de colágeno es menos intenso que en la de alto peso, y lo mismo en esa malla de polipropileno de bajo peso, es mucho menos la respuesta inflamatoria y de fibrosis que generan en estas mallas en los pacientes cuando son de bajo peso. Pero entonces usted se preguntará si le coloco una malla de bajo peso, pues va a ser un poco menos fuerte esa malla. Claro que sí, va a ser mucho menos fuerte una malla de menos peso con respecto a una malla pesada. Pero en este estudio lo que hicieron fue comparar la fuerza de ruptura en Newton de esa malla. Entonces observaron que la malla ligera, ¿sí? O mediana o de bajo peso, cuando le aplicaban una fuerza de 600 newton, generaba ruptura de sus fibras, y cuando lo hacían con una malla pesada, tenían que utilizar 1200 newton para lograr romper esas fibras. Pero también observaron que la fascia solo requería de cerca de 300 newton para lograr romper esas fibras de la fascia y musculares. ¿Esto qué quiere decir? Que usted con una malla que si logra romper esa fascia con 300 newton y ese músculo se rompe a esa fuerza, pues no va a haber malla que le soporte lo demás, porque el principal soporte de la cavidad abdominal va a ser muscular. Entonces no van a necesitar una malla tan pesada que tenga tanta fuerza de ruptura, ¿sí? Solo que sobrepase los 300 newton de esa fascia para poder reforzarla. Con eso es suficiente. Y en este otro estudio lo que tratan es de buscar la presión necesaria para determinar la ruptura de la malla. Encuentran que las dos maniobras que aumentan la presión intraabdominal, ¿sí? Son principalmente toser y saltar, ¿sí? Y la malla ligera va a requerir más o menos una presión de 650 milímetros de mercurio para lograrse una ruptura. De igual manera, una malla pesada de 1600 milímetros de mercurio para lograrse esa ruptura. Entonces, esto fue realizado con una medida indirecta a través de un catéter Foley en la sonda vesical, y de esta manera medían la presión intraabdominal. Entonces, mire que las dos acciones fisiológicas como toser o saltar son las que más aumentan esa presión intraabdominal, y lo hacen a 138. Y la malla ligera está muy superior sobre este nivel, sobre este valor. En cuanto a esas prótesis de alta densidad o baja densidad, ¿sí? Entonces, obsérvese que los macrófagos tienen un tamaño aproximadamente de 10 micras, van a poder ingresar a las mallas de macroporosas, ¿sí? Fácilmente, a diferencia de que si esos macrófagos quieren ingresar a las mallas microporosas, no lo van a lograr. Por eso las mallas microporosas están asociadas con mayor tasa de infección del sitio operatorio, infección de esa malla, y pues eso es un tema mucho más complejo. A veces terminan en el retiro de este material bioprotésico. Entonces, el tamaño del poro ha sido el principal parámetro, según una escuela alemana, y es de la cual nos basamos para considerar una prótesis como alta o baja densidad. No siempre es así, pero en la mayoría de las ocasiones, la alta densidad, una malla de alta densidad está asociada con un poro mucho más pequeño, por lo tanto aumenta de peso, pero hoy en día también ya hay materiales, los filamentos son mucho más delgados, que también pueden generar una malla, un peso de mediano peso, una malla de mediano peso. Y la baja densidad está asociada con un poro mucho más amplio.
Bueno, esto como para terminar es la clasificación de esas mallas que han tratado de hacerlo dependiendo del tamaño del poro, tipo 1, tipo 2, si son poros de mayor de 75 micras o menor de 75 micras, ¿sí? En las tipo 3 toman tanto las macro, las microporosas, y en la tipo 4 utilizan esos poros submicrones, que en realidad no están indicadas en las hernioplastías. Otra forma de clasificarlos dependiendo de su origen, si son sintéticas o biológicas. En cuanto a las sintéticas o poliméricas, pueden ser reticulares dependiendo de la respuesta inflamatoria que generan. Obsérvese aquí que los depósitos de colágeno en esas mallas reticulares lo hacen de forma reticular, valga la redundancia, o genera un entremallado entre las dos fibras, ¿sí? Cuando se utilizan esas mallas laminares, el depósito de colágeno lo hacen de forma laminar o longitudinal a la malla, ¿sí? No hay una adecuada penetración como tal de los vasos nutricios o de las células como tal a esta malla, por lo tanto no es muy resistente estas mallas laminares. Y ya las mallas compuestas, que es la combinación de las dos, va a tener un depósito de colágeno laminar y reticular. Entonces estas van a ser de igual manera absorbibles, no absorbibles, parcialmente absorbibles. Y en cuanto a las laminares, van a también ser no absorbibles y absorbibles, las compuestas, que es lo último, no absorbibles y absorbibles. En cuanto a las biológicas, van a tener, dependiendo si tienen enlaces covalentes o no tienen enlaces covalentes, esto quiere decir que si tienen enlaces covalentes, esos tejidos biológicos o naturales, que pueden ser derivados de humanos o de animales, van a tener una firme adherencia y van a formar adhesiones con el músculo donde se va a implantar esa malla, ¿sí? Cuando es con enlaces covalentes, y van a resistir a la colagenasa que tiene los tejidos, pero diferente cuando es sin enlaces covalentes, que se degradan fácilmente por la colagenasa y al cabo de 4 o 5 días ya están totalmente hidrolizadas. Dependiendo del sitio de ubicación, lo vamos a ver a mayor profundidad en la clase siguiente, pero aquí observamos si la malla es online, o sea, sobre la aponeurosis, inline, o ya tenemos subline, que es retromuscular o preperitoneal, o intraperitoneal, va a depender de esto que escojamos la malla. Entonces, en cuanto a esas reticulares, las mallas reticulares se indican ubicarlas siempre entre los tejidos, ya sea entre el músculo y el tejido celular subcutáneo, a diferencia de estas laminares que se pueden dejar en contacto con el peritoneo visceral, y las compuestas sí se pueden ubicar en ambas interfaces, tanto entre los músculos o con el peritoneo visceral. Bueno, entonces dentro de las reticulares están las de polipropileno, que son no absorbibles, las parcialmente absorbibles, como una mezcla entre polipropileno y la poliglactina, y las absorbibles, el poliláctico o la poliglactina. Esas laminares, básicamente y principalmente el politetrafluoroetileno expandido, que es el principal componente de estas mallas que pueden estar en contacto con las vísceras abdominales, y las compuestas, que ya las vamos a ver, y va a ser la combinación de estas dos previas, reticulares y laminares. Entonces, bueno, aquí esto no me voy a detener como tal. Lo importante de esto es que las reticulares tienen una fuerza tensil muy amplia y superior a los otros materiales, ¿sí? Porque en este caso existe invasión de los vasos como tal, los vasos a la malla, ¿sí? Y las células también pueden penetrar fácilmente en esta malla. Lo que no sucede con las mallas reticulares. Esas mallas reticulares no son penetradas como tal por los vasos, ¿sí? Y esas se tienden a degradar dentro de 2 a 3 meses cuando son absorbibles. En cuanto a las laminares, el principal componente es el politetrafluoroetileno expandido.
y la integración como tal no se lleva a cabo por encapsulación y no hay invasión de esta malla por los vasos. El interfaz como tal, prótesis tejido, es débil, por lo cual pues, no se recomienda, no son tan utilizadas en estos reparos de hernias ventrales. Bueno, hay muchas, ya la última generación de estos, pero a pesar de que han desarrollado mucha tecnología en este tipo de mallas, no logran generar una adecuada tensión, ¿sí? Y reforzamiento de ese peritoneo. Por lo tal, pues no tienen mucha fuerza como tal estas mallas. En cuanto a las mallas compuestas o de doble capa, son las que están indicadas en esos reparos grandes, si esas hernias ventrales muy inmensas, cuando se requiere una reconstrucción total de la pared abdominal y cuando va a haber contacto con el peritoneo visceral. La característica de estas mallas recubiertas es que tienen dos caras, una cara parietal y una visceral. Esa cara parietal tiene un reforzamiento de diferentes materiales, uno de ellos es el polipropileno, y la cara visceral, la que va a estar en contacto con las vísceras como tal, tienen un componente de protección a base de hidrocoloides, ¿sí? Y para entender este concepto de estas mallas, se debe tener en cuenta qué es la reperitonización y las adhesiones. La reperitonización es ese proceso que tienen las células de los tejidos a llenar rápidamente, a colonizar, por así decirlo, esa malla que se está implantando. Se generan islas de mesotelio, ¿sí? Que se ha encontrado en las primeras 24 horas, o sea que las células del tejido del cuerpo comienzan a invadir esa malla en las primeras 24 horas, ¿sí? Y forman como un tapiz. Y en la primera semana ya está completamente tapizada esa malla con células mesoteliales. Y en cuanto a la formación de adhesiones, dependiendo del factor de riesgo, ya sea el trauma quirúrgico, si presentan isquemia o infección, corresponde a la primera fase de la inflamación, en la primera semana van a generar esa fase de inflamación, producción de material fibrinoso que genera puentes, ¿sí? Entre las estructuras del tejido, material protésico con las vísceras, que es cuando vendría una adherencia. Pero lo que tienen estas mallas es que protegen la cara visceral con ese material hidrocoloide y ese se absorbe lentamente en los primeros 30 días. O sea que esta fase de formación de adhesiones se bloquea de esta manera. Entonces la reperitonización rápida permite que después de 2 o 3 semanas ya no necesite esa capa protectora, ya se ha adherido firmemente al tejido y no va a haber contacto como tal de las vísceras con el material protésico. Este es un ejemplo de esas mallas supramesh que tienen doble cara y se reabsorbe el material coloide en los primeros 30 días. De esta manera ya se ha presentado la fase de epitelización y invasión de las células mesoteliales sobre el tejido protésico y no va a estar en contacto directo con las vísceras. Este es otro caso de Ventral Light, que es otro tipo de malla, y lo que hacen son mallas que se autoajustan en la cavidad abdominal al insuflarse esta estructura. Que este video lo muestra rápidamente. Lo que hacen es introducirse esa malla a través de un puerto de trocar y estando adentro se insufla y la malla se va a expandir. Por contrabertura se extrae el neuroinsuflador. Se insufla, se ubica en el sitio, luego se posiciona y con los tackers se fija a la pared. Luego se desinfla
el marco que le permite la estabilidad a esta estructura allá adentro y se extrae por un trocar. Este es otro caso, otro tipo de malla combinada, ¿sí? O recubierta de doble capa, útil especialmente en la hernia umbilical. También lo han utilizado para el reforzamiento de esos puertos de trocar. Y esos son los diferentes tipos de mallas que hay. En cuanto a la integración de las prótesis, obsérvese que el tejido, que las prótesis reticulares, o sea, que son de polipropileno, poliéster, tienen una gran integración y resistencia biomecánica con los tejidos, pero generan poco neoperitoneo, a diferencia de las laminares, que tienen menor integración y resistencia, pero con mayor formación de células mesoteliales. Y las prótesis compuestas, o sea, las que son de dos caras, que acabamos de ver, tienen tanto una adecuada integración y resistencia biomecánica con una adecuada neoperitonización, o sea, adecuada formación de células mesoteliales. En cuanto a las células, en cuanto a las mallas biológicas, en realidad estos están en estudios. El objetivo de estas es reparar y regenerar los tejidos, o sea, formar una nueva pared, ¿sí? Aún están en estudios, no se puede determinar como tal la recurrencia a largo plazo, puesto que los estudios están escasamente a 5 años aún, y la mayoría se han realizado en contextos quirúrgicos limpios. Lo que se ha encontrado, digamos, en este metaanálisis que hicieron tanto con mallas biológicas derivadas de cadáveres, de porcinos, de bovinos o de mucosa de cerdo, encontraron que la tasa de recurrencia fue menor cuando se utilizó este tipo de mallas biológicas, la infección también fue menor, ¿sí? Y la morbilidad asociada a la cirugía fue menor. Sin embargo, pues faltan estudios para comprobar que en realidad esto es cierto. Las indicaciones actuales de estas mallas biológicas están en pacientes inmunocomprometidos y en situaciones de cirugía contaminada. Es controversial este tema, pero datos iniciales muestran que se pueden beneficiar. En las infecciones crónicas, sin grandes inóculos bacterianos, también se puede indicar. Entonces, la malla profiláctica se debe estratificar el riesgo para determinar el desarrollo de estas hernias incisionales, y esto puede permitir modificar la técnica o el abordaje quirúrgico para reducir el riesgo en determinados grupos de pacientes, y de ahí surge utilizar las mallas de forma profiláctica, lo cual no ha sido totalmente aceptado debido a las complicaciones inherentes de una malla. Este ensayo controlado y autorizado realizado publicado en el 2013, tomaron los factores de riesgo mayores para generar una hernia incisional y factores de riesgo menores, ¿sí? Los que se han descrito en la literatura. A 464 pacientes les colocan malla y a 755 pacientes no les colocan malla. ¿Qué encuentran? Que la hernia incisional fue menor en el grupo de pacientes que le colocaron malla. De esta manera, el 73%, aproximadamente el 73% de los pacientes que no se les colocó malla en este grupo de pacientes con factores de riesgo generaron hernia incisional. Y en cuanto a la tasa de seroma e infección del sitio operatorio, no hubo diferencias significativas. Entonces, ¿yo cómo evalúo ese riesgo? Ese riesgo surge o proponen un score de riesgo para esos pacientes que pueden presentar hernias incisionales, y eso surge de este estudio de cortes prospectivas publicado en el 2016 en Texas. Lo realizaron y toman 625 pacientes que fueron llevados a cirugía abdominal por diferentes motivos, tanto benignos como neoplásica, de etiología neoplásica. El seguimiento fue en promedio de 42 meses hasta casi 6 años, y el 13% de estos pacientes desarrollaron hernia incisional. Estas fueron las características de esa población, ¿sí? Tanto toman la edad, el sexo, comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, la hipoalbuminemia, que uno tiende a pensar que si tiene una albúmina muy baja se va a ver una dehiscencia de esa herida quirúrgica,
Pero cuando hicieron la regresión logística y el análisis multivariado, encontraron estos factores que están asociados a hernia incisional en esos pacientes. Entonces, pacientes con EPOC tienen un riesgo aumentado 2 veces. Aquellos pacientes con cirugía, con laparotomía, con cirugía laparoscópica, con un índice de masa corporal mayor a 25, tienen un riesgo aumentado de presentar hernia incisional en pacientes con los factores de riesgo ya mencionados. Generan esta tabla, este score, perdón, y esta fórmula, ¿sí? La cual tiene un rendimiento diagnóstico para ellos cerca del 75%, y lo que hacen es clasificar esos pacientes en 3 grupos, ¿sí? Dependiendo de la puntuación. Entonces, la parotomía le daba 4 puntos, si fue llevada a la cirugía laparoscópica 3 puntos, si tiene EPOC o un índice de masa corporal mayor a 25, 1 punto. Forman 3 grupos, ¿sí? Uno de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo para hernia incisional, aquel que tiene más de 6 puntos. En cuanto a los pacientes que estaban en el grupo 3, casi que la mitad de estos pacientes tienen la probabilidad de presentar hernia incisional si no se les coloca malla, ¿sí? Y como tal, el promedio en el tiempo se presentaron principalmente en los 30 primeros meses, se presentó la hernia incisional en este grupo de pacientes. Ya para terminar, para llevar a casa, siempre use un material de sutura monofilamento, idealmente 2.0 lentamente absorbible. Use nudos de anclaje autobloqueantes, la técnica de sutura que sea continua y cierre la incisión en una sola capa, la fascia. Los puntos de sutura que solo tomen la aponeurosis, que del borde de la herida al punto sea de 5 a 8 milímetros y la distancia entre cada punto de 4 a 5 milímetros. La relación de la longitud de la sutura no sea mayor, que sea mayor, perdón, a 4, o sea, y use mallas profilácticas en pacientes con alto riesgo como EPOC, sobrepeso o laparotomía exploratoria previa. Listo, eso era todo. Espero que les haya aportado en algo. Hola Orlando, buenos días hermano. Buenos días. Muy buena tu revisión, cómo fuiste llevando del paso a paso de lo que es el cierre de la pared abdominal. Diste varias cosas y varios tips que son clásicos en este momento, como la parte de lo del cierre. Lo del cierre, la creencia que teníamos era de que los puntos transfixiantes o perforantes totales eran los mejores de todos y ya sabemos que la fascia es el